alabanza. Amado Padre, te agradecemos infinitamente por la oportunidad que nos das una vez más de venir a tu presencia, agradeciéndote de todo corazón. Gracias por la oportunidad de un día más de vida, por la gracia y misericordia que muestras cada noche al cuidarnos, Señor, y que cada mañana se renueven tus misericordias hacia nuestras vidas. Gracias. Que tu palabra en esta mañana sea propicio a nuestro corazón, a nuestras necesidades. Enséñanos a identificarnos con tu palabra. Enséñanos a poder abrir nuestro corazón, que es lo que tú deseas de nuestras vidas. Te lo pedimos y te agradecemos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, en esta mañana, como le decía, vamos a tocar el tema sobre la fe que se deja educar por Jesús, basado en la vida de Pedro. Vamos a leer en Mateo, el capítulo 4, del versículo 18 al 20. Y más adelante seguiremos también leyendo en Juan, capítulo 1, del 40 al 42. Dice así Mateo 4, 18 al 20. Y andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, que es llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Entonces ellos, dejando luego las redes, le siguieron. Juan capítulo 1, 40-42. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los que había oído a Juan, el Bautista, por supuesto, y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús, dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Importante la palabra del Señor en la vida de Pedro. Quizás resulta fácil imaginarse a Dios a nuestra manera, seguir nuestra propia imagen de lo que es Dios. Un Dios fuerte, un Dios poderoso, un Dios guerrero, un Dios que está entre los grandes y de los buenos. Algo así le ocurrió en la vida del apóstol Pedro, que junto a Jesús su fe fue madurando, y no solamente madurando en las diferentes etapas de su vida, sino que también fue educándose a través de Jesús, a través de sus enseñanzas, a través de sus reprensiones. Desde el déjame caminar contigo hasta tú lo sabes todo, Señor, tú sabes que te quiero. Hay todo un proceso de educación en la fe de Pedro. Y hoy, hermanos, en este estudio de la Biblia, usted y yo, hermanos, nos vamos a identificar mucho con la vida del apóstol Pedro. Hay muchas cosas que son parte de su vida y que nosotros también la poseemos. La vida del apóstol Pedro nos muestra su debilidad de confiar en sí mismo. Nos muestra su debilidad para aceptar muchas veces el consejo, pero también nos muestra su restauración espiritual. Pero veamos un poco de la biografía de Pedro. Pedro
nació en Betsaida, que queda en la provincia de Galilea, en Israel, y era de oficio pescador del mar de Galilea. Usualmente trabajaba con su hermano Andrés, quien también llegó a ser apóstol, como lo dice en Juan, capítulo 1, 42. Andrés, como hemos leído, tras encontrarse con Jesús, él pudo pensar, él pudo decir, el Señor Jesús es tan maravilloso que yo no puedo quedarme con lo que he encontrado. Así que él fue y buscó a Pedro, su hermano, y le dijo, hermano, hemos hallado al Mesías, y lo trajo a Jesús. Y ahí fue donde Jesús le puso por nombre Cefas a Pedro. Pedro vivía con su esposa, vivía con sus hijos, pero también vivía con su suegra en Capernaum. Y Pedro comenzó a oír a Jesús de Nazaret frecuentemente hasta que decidió aceptar su llamado y unirse a su labor para compartir sus enseñanzas y compartir la palabra de Dios. Poco a poco se fueron conformando un grupo de hombres, hermanos en su mayoría de pescadores, en el cual también se integró su hermano Andrés y sus hijos, Zebedeo, Santiago y Juan, y fueron llamados los 12 apóstoles. Pero de los 12 apóstoles, amados hermanos, Pedro fue uno de los más distinguidos, quizás por su fuerte personalidad que tenía y su cercanía al Señor Jesucristo. Por ello, asumió una actitud de líder y portavoz del grupo de los apóstoles. Y si nos podamos dar cuenta también, hermanos, en los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, allí podemos descubrir su personalidad de Pedro. Una persona sencilla, una persona generosa, pero también una persona muy impulsiva en sus intervenciones. De ahí que Jesús mostrara su predilección, ¿no? Por este Pedro, por su forma de ser. Pero Pedro, ¿qué significa? Pedro inicialmente se llamaba Simón, que en hebreo tiene el significado de el que ha escuchado a Dios. Y Jesús lo cambia este nombre a Simón por Pedro. ¿Por qué? Quizás por la importancia que este hombre, que este apóstol llamado Pedro, iba a tener en su misión evangelizadora y de ser una de las columnas de la iglesia cristiana. Tanto así que en uno de sus encuentros de Pedro con Jesús, Pedro afirmó, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo a Pedro, bienaventurado eres tú, Simón, hijo de Jonás, porque no te ha revelado eso la carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahí podemos leer Mateo 16, 17. Y yo también le dijo, te digo que tú eres Pedro y que sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Esto fue un resumen de la escena, hermanos, de la vida de Pedro. Pero en ese proceso de vida, en ese proceso de maduración, en esos sucesos que Pedro tuvo, también debilidades, como las puede tener usted, como las puede tener yo. Y vamos a ver algunos hechos en los cuales podemos aprender de la vida de Pedro, donde Dios usó sus debilidades para fortalecerlo. Quizás
para reprenderlos también en un primer momento, pero después para ayudarlo a salir adelante y haciéndole madurar su fe. Como primer punto vemos el carácter y temperamento impetuoso de Pedro. Pedro, podemos leer en Mateo 14, del 22 al 30, dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús le habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Pedro era una persona impulsiva. ¿Y qué es una persona impulsiva? Es una persona que se deja llevar por sus emociones o por sus impulsos, muchas veces sin reflexionar ni pensar en las consecuencias de sus actos. Y Pedro estaba listo siempre para hablar, tomaba siempre la iniciativa, como en este caso, ¿no? Vio a Jesús caminando sobre el mar y él ya quería ir. Señor, yo también quiero caminar. Si eres tú, deja que camine también sobre el mar. Se atrevió a decirle al Señor que le hiciera andar sobre las aguas. Muchas veces tenemos esa actitud compulsiva, sin medir a veces las consecuencias, sin medir el costo de lo que significa. Y caemos en pecado. Un ejemplo puede ser de una conducta impulsiva como la del comprador compulsivo, ¿no? Que ve todo en la televisión o en el internet, la moda del mes o del año, y quiere comprarlo a costa de todo, a costa de su salud financiera o presupuesto familiar. No puede parar de comprar, lo quiere todo y lo quiere ya. Ese es un comprador compulsivo, una persona compulsiva. Pero también Pedro nos muestra que fue una persona autosuficiente. Dice Marcos 14 del 28 al 31. Dice: pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen, yo no, Señor. Y le dijo a Jesús: de cierto te digo que tú hoy en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él, con mayor insistencia, decía: si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. También decían lo mismo. Y un autosuficiente, hermanos, es alguien que se basta a sí mismo, que no necesita de los demás para satisfacer sus propias necesidades. Y Pedro creía que tenía la capacidad de salir adelante apoyándose en sus propias habilidades. ¿Y cuántas veces nosotros también hemos sido autosuficientes? Hemos actuado así, sin tener en cuenta la palabra de Dios.
El entusiasmo de Pedro, sin embargo, lo llevaba a confiar en sí mismo. Claro, uno tiene que saber que es importante no sentirse inferior, pero tampoco creerse que todo lo puede y no necesita de nadie. Tampoco. Él dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Yo estoy dispuesto a morir contigo, Señor. Sin embargo, vemos que en la Biblia no fue así. Él dijo, mi vida pondré por ti. Mi vida pondré por ti. Palabras humanas, palabras habladas en la carne. Otra de las debilidades que podemos ver en la Biblia de Pedro es que fue una persona violenta. En Juan 18:10 leemos allí la palabra del Señor. Dice, entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Pedro se portó violento y cortó la oreja de uno de los ayudantes de los sumos sacerdotes, cosa que el Señor, hermanos, no aprobó. No aprobó la actitud de Pedro. ¿Y qué hizo con el soldado romano? Que vino a aprender a Jesús. Cuando Pedro le cortó la oreja al Señor, la tomó y se la volvió a poner y quedó sano. Con esto, ¿qué le estaba enseñando a Pedro? Que el Señor en realidad no aprobó su actitud, no aprobó lo que Pedro había hecho. Interesante. También vemos otra de sus debilidades, es que Pedro, aparte que estaba con Jesús, bajo sus enseñanzas, negó su fe. Leamos Mateo 26, del 69 al 74. Dice, mientras tanto, Pedro estaba sentado afuera en el patio y una criada se le acercó. Tú también estabas con Jesús de Galilea, le dijo. Pero él lo negó delante de todos, diciendo, no sé de qué estás hablando. Luego salió a la puerta donde otra criada lo vio y dijo a los que estaban allí, este estaba con Jesús de Nazaret. Él volvió a negar, jurándoles, a ese hombre ni lo conozco. Poco después se acercaron a Pedro los que estaban allí y le dijeron, seguro que eres uno de ellos, se te nota por tu acento. Y comenzó a echarse maldiciones y les juró, a ese hombre ni lo conozco. En ese instante, cantó un gallo. Entonces Pedro se acordó de lo que Jesús había dicho. Antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo de allí, lloró amargamente. El que niega su fe, hermanos, es una persona que no acepta y no reconoce a Jesucristo públicamente. Pedro negó, dice la palabra del Señor, con juramento, diciendo que no conocía a Jesús. Y al oír el canto del gallo, Pedro salió y lloró amargamente. También podemos ver que una de las debilidades de Pedro es su falta de fe.
y la falta de fe, hermanos, está directamente relacionado con la incredulidad de las personas, poniendo en duda siempre la palabra de Dios. Las circunstancias que pasaba Pedro no le permitieron recordar las promesas de Jesucristo. Dice en Mateo 14:31, y Jesús le dijo, ven. De inmediato Pedro bajó la barca, caminó sobre el agua y fue hacia Jesús, pero cuando sintió la fuerza del viento, tuvo miedo. Tuvo miedo, dice. Allí mismo empezó a hundirse y gritó, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, lo sostuvo y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pedro fue reprendido por Jesús, por su poca fe, por su falta de fe. ¿Por qué dudaste? Y es a veces que el cristiano, a veces podemos incurrir en la falta de fe. En situaciones, en circunstancias, en problemas que se nos presentan día a día en nuestro caminar, podemos llegar a tener falta de fe si es que no ponemos la mirada en Jesús, si es que no estamos sostenidos en la palabra de Dios. Cuando la prueba viene a ti, hermanos, ¿en qué te basas para que tu fe no mengue? ¿En qué te sustentas? No pongamos en duda la palabra de Dios, las promesas de Dios. Creamos a Dios. Otra de las debilidades de Pedro es que se dejó usar por Satanás. Pedro, aún siendo un apóstol, un cristiano, no pudo, hermano, discernir cuando el diablo usó su boca para desanimar al Señor Jesucristo. Miren lo que dice Marcos 8:33. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro, diciendo, quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Así es, hermanos. A pesar que Pedro estaba caminando con Jesús, no pudo discernir en qué momento el diablo usó su persona, usó su boca para desanimar al Señor Jesucristo, para que vaya y muera en la cruz del Calvario. Y nosotros, hermanos, ¿cuántas veces podemos, consciente o inconscientemente, usar nuestros labios o con nuestras frases desanimar o desalentar a nuestros semejantes, a nuestros hermanos, a nuestra familia? Así que tenemos que tener mucho cuidado de eso. El Señor le estaba enseñando a Pedro que tenga mucho cuidado. No solamente le reprendió, sino que también le instruyó. Y otra de las debilidades de Pablo es que era un mal hablado, ¿no? Un mal hablado es una persona que emplea desvergonzadamente expresiones vulgares o malsonantes al hablar. A pesar de haber estado, como le dije, con el Señor, Jesús todavía hablaba malas palabras. Mateo 26:74 dice, entonces él comenzó a maldecir y a jurar
¿Y qué dijo? No conozco al hombre, no conozco a ese Jesús, quien tú me dices. Y enseguida cantó el gallo. Al igual que Pedro, hermanos, muchos cristianos tienen estas y otras actitudes que no les permiten vivir una vida plena en el Señor y que también afectan a terceras personas. La pregunta es la siguiente: ¿cómo puedo cambiar estas cosas que me quitan la bendición y me permiten madurar mi fe delante del Señor? Pero este proceso, este proceso en la vida de Pedro, el Señor fue amoldándolo. Y vemos cambios luego en la vida de Pedro. Todo cambiaría tras la resurrección de Jesucristo. Fue Pedro con Juan que corrió y fueron a ver la tumba en la cual estaba vacía. Ese Pedro estuvo con Cristo días enteros después de la resurrección, recibiendo sus enseñanzas durante 40 días. Y le contempló y siguió contemplando cuando Jesús también subió al cielo. Ese relato lo podemos ver en Hechos capítulo 1. ¿No? Y después de esto, vemos lo que el Espíritu Santo hizo en la vida de Pedro. No solamente vio sus debilidades, sino que Dios también actuó en la vida de Pedro, como también puede actuar en nuestras vidas si es que nosotros nos dejamos y nos rendimos ante el Señor. Después que Pedro pasó todo este proceso, Dios lo cambió, porque él se rindió a los pies del Señor. ¿Y qué cosas se le dio el Señor a través de ese Espíritu Santo? Dice que Pedro tuvo un denuedo para predicar. Mire, leamos en Hechos 2:14. Entonces, Pedro, poniéndose en pie con los 11 discípulos, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oí mis palabras. Esto, ¿qué significa, hermanos? Esto significa que Pedro ahora tenía valor para hablar de Cristo. Tenía el valor de hablar de Jesucristo, contrario al temor que tenía antes. Y cuando el Espíritu Santo cayó sobre todos en el día de Pentecostés, a él le correspondió predicar incluso el primer sermón que tuvo, y que tuvo una respuesta en la que él se quedó sorprendido después de su primera prédica. 3,000 personas levantaron sus manos en ese día. Repitieron quizás la oración de Pedro e hicieron de Cristo el Señor de sus vidas. Mire ahora lo que Dios había provocado en la fe de Pedro, en la confianza, en el corazón de Pedro, a través de su Espíritu Santo. Si antes había negado su fe, ahora Pedro tenía el valor para defender su fe. Pedro, lleno del Espíritu Santo, las cosas ahora eran diferentes. Y leamos, hermano, Hechos
capítulo 4, del 8 al 14. Dice, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Otra cosa de lo que Dios hizo en la vida de Pablo es que tenía ahora el poder de sanar enfermos. La unción que Pedro tenía para sanar enfermos vino luego que fue bautizado con el Espíritu Santo. Leamos Hechos 5, versículos 14 al 15. Dice, los hombres y mujeres que creían en el Señor iban aumentando en número, y en sus camas y lechos sacaban a los enfermos a la calle, para que al pasar Pedro, por lo menos su sombra cayera sobre alguno de ellos. Interesante, interesante cómo Dios cambió la vida de Pedro, cómo Dios puede usar la vida de una persona que se rinde ante el Señor, que reconoce sus debilidades, que reconoce sus limitaciones. Qué maravilloso, ¿no? Es ver, hermanos, cómo el Señor ocupa a alguien rodeado de muchas deficiencias, de muchas veces de personas de poco conocimiento, pero sin embargo el Señor dijo, te voy a ocupar, como le dijo a Pedro, y te voy a poner como ejemplo para todos los que han de creer en mí en toda la historia de la iglesia. Pedro, un hombre singular. Pedro, un hombre especial. El apóstol Pedro era un hombre pecador, como cualquiera de nosotros, común. Un hombre que había quebrantado la ley de Dios y por lo tanto estaba destituido de la gloria de Dios. Pecador, al igual que todos nosotros. Para servirle, para hacerle madurar su fe en los momentos de dificultad. Dios sigue trabajando. Dios sigue actuando, hermanos, a través de usted, a través de mí. La vida del apóstol Pedro nos inspira a creer en Dios, a confiar en Dios. Dios siempre nos inspira a responder al llamado que nos hace Dios usando a otras personas. Dios sigue trabajando, Dios sigue actuando y lo hace a través de su iglesia. Y lo hace a través de usted, lo hace a través de mí. Y nosotros tenemos, hermanos, que estar dispuestos. Tenemos que estar listos para que en cualquier momento que el Señor nos necesite, le digamos, Señor, aquí estamos.
Aquí estoy rodeado de mis debilidades, de mis defectos, de mis limitaciones, pero con un gran corazón dispuesto para hacer tu voluntad. Que Dios, hermanos, nos ayude por el consejo de Pedro a ser sobrios y velar, como él había aprendido en su accidentada vida en el servicio al Señor. El Cristo que hizo de Pedro lo que fue, es el mismo Cristo poderoso, hermanos, y maravilloso, que por estar glorificado y ser omnipotente, puede hacer con nosotros hombres de fe plena, a pesar de nuestras limitaciones, pruebas, tentaciones de este mundo. El cristiano no podrá vivir una vida plena hasta que sea lleno del Espíritu Santo. Por eso, cada cristiano debe pedir a Dios, también por medio de la oración, el tener esa llenura en forma diaria del Espíritu Santo. Si dejamos que Dios lleve el control de nuestras vidas, Él hará de nosotros discípulos escogidos, capaces de decidir en base a la palabra de Dios. Y termino, hermanos, leyendo como dijo Pedro ya en sus cartas en Primera de Pedro 5:10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar. Amado Dios, te damos las gracias por tu palabra, que siempre es propicia en nuestro corazón, en nuestra alma. Gracias porque en tu grande amor, Señor, tú nos aceptas tal cual somos, con nuestra falta de fe, con nuestras limitaciones, con nuestros defectos. Pero tú quieres transformarnos cada día. Quieres llevarnos a la perfección de Cristo. Pero enséñanos, Señor, a depender de ti, a confiar plenamente en ti en los momentos más difíciles que pasamos. Cada uno tenemos diferentes situaciones en las cuales te mostramos a ti delante de tu presencia, para que tú, Señor, dirijas nuestras vidas, para que tú nos transformes, para que tú nos enseñes. Y aquí nuestras vidas delante de ti, Señor. Gracias por tus promesas. Gracias por tu palabra, porque allí podemos nosotros sostenernos, sustentarnos. Gracias por tu Espíritu Santo, que nos motiva y nos impulsa a seguir adelante y mirarte a ti, Señor, en toda situación. A ti sea la gloria, la honra, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Que Dios le bendiga, mis amados hermanos.